Y bueno, quiero tomar un texto de la palabra del Señor Jesús y vamos a leer allí en el libro de los Salmos, el libro de los Salmos, el capítulo 107, y dice el versículo eh, 13. Vamos a tomar allí unos textos. Dice la escritura: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Verso 19 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El verso 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Bueno, en esta hora vamos a meditar en la palabra del Señor y reiterando entonces nuevamente un saludo para el hermano Henry Corrales, su familia, misionero nacional allá en el Amazonas, el hermano Waldir, su esposa, el hermano Andrés, a todos los pastores del trapecio amazónico y bueno, a todos los hermanos que están conectados en Facebook Live, a nuestro líder nacional, el hermano Arbey Echeverri y todo su equipo de trabajo, todos los amigos que están ahí conectados. Vamos a meditar en la palabra del Señor y bueno, he tomado un texto de la escritura y bueno, precisamente es uno de los textos que muchas veces como pastores carcelarios usamos dentro de nuestras frases, lemas, dentro de nuestras temáticas de talleres, bueno, sin número de actividades y pienso que es un texto que nos lleva a reflexionar y a meditar un poco en la necesidad que hoy se está viviendo a nuestro alrededor. Podemos analizar cómo lamentablemente lo único que se puede decir es que se oyen gritos de angustia, de desespero, de tristeza, en razón de toda la situación que hoy por hoy atraviesa la humanidad. El texto es clave para entonces nosotros analizar lo que en su momento fueron aquellas situaciones bien difíciles y bien comprometedoras por las que atravesó el pueblo de Israel, por la que atravesaron muchos hombres de Dios. La escritura registra que fueron situaciones bastante complejas, situaciones quizás en las que muchas veces se vieron ahogados, se vieron abocados al desespero, donde quizás por momentos pensaron que ya todo terminaba, que ya no había una salida, que ya todo se terminaba. Pero qué interesante es poder nosotros en esta hora retener a través de la palabra de Dios y analizar cómo siempre Dios ha estado atento al clamor, a ese grito que sale de lo profundo del corazón. Una de las cosas que tenemos que nosotros en esta hora traer a memoria es que, bueno, dentro de la desesperación, dentro de la angustia y tantas aflicciones que pueden llegar al alma del ser humano, está el hecho de que son cosas que poco a poco van de pronto reduciendo las fuerzas, van consumiendo la vida, porque hay situaciones bastante complejas. Analizando un poco la historia bíblica, miramos cómo fue el caso del pueblo de Israel, que allá en esa dura prisión de Egipto durante todos esos años,
Ellos sintieron los rigores, el peso de la opresión, sintieron el peso del maltrato, de los trabajos forzados, de ese trato inhumano que tristemente le daban los egipcios. Pero allí vemos entonces cómo este pueblo entonces comienza a clamar, comienza a pedir auxilio, digámoslo así, a buscar como esa salida y esa desesperación les llevaba a expresarlo, ese dolor que había en sus corazones. Y bueno, ahí es cuando miramos nosotros por la palabra de Dios, cómo Dios se acuerda de ese pueblo, cómo Dios tiene misericordia de ese pueblo. Amén. Y bueno, entonces Dios, para corresponder a ese clamor, a esa angustia, a ese llamado, ese desespero que había entre los hijos de Israel, entre los hebreos, Dios levanta un hombre llamado Moisés. Amén, gloria al nombre del Señor. El capítulo 3 del libro del Éxodo, versículo 7, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Óigalo bien, Dios oye el clamor de ese pueblo. Es que Dios no es indiferente. Dios no es ajeno a las circunstancias, a las dificultades que por momentos atravesamos. Y miramos ahí de una manera tan bonita como Dios entonces se manifiesta a través de este hombre y comienza a obrar oportunamente. Y por eso dice entonces, dice la escritura, dijo el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Y aquí hay algo interesante y dice la escritura terminando el versículo 7, pues he conocido sus angustias. Amén, gloria al nombre del Señor. Qué especial es poder nosotros en esta hora tener esta palabra que llega a nuestro corazón, esta palabra que sé que sirve en este momento de fortaleza, porque Dios conoce nuestra angustia. Sabe, muchas veces en la carrera ministerial, a lo largo de estos años, que por la gracia de Dios, Dios me ha permitido servir en estos 15 años de ministerio, muchas veces he hablado con personas que llegan al punto, en medio de su desespero, en medio de su angustia, a decir, a expresar, es que Dios no me oye. Es que Dios se olvidó de mí, es que yo para Dios no existe, porque el desespero, la crisis en su momento lleva a que la persona de pronto exprese palabras necias, porque hay tantas cosas que a veces llegan a la vida que le hacen a uno como desubicar, como perder el sentido de orientación. Pero bueno, gracias a Dios porque, bueno, siempre habrá una palabra que nos ayude a ubicar y que ayude a ubicar a esa persona que necesita entender, que necesita conocer, que necesita tener claro que Dios sí oye, que Dios sí conoce, que Dios no es indiferente. Pero hay un elemento que juega un papel importante y que toda persona debe tener presente. Y la Biblia dice, óigalo bien, que Dios no oye al pecador. Pero si alguno es temeroso de Dios y se aparta del pecado, a este oye. Dice mi Biblia también que un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Por eso entonces todas esas situaciones difíciles que afrontó Israel, que afrontaron muchos hombres en su momento, les llevó a un estado de humillación, a un estado de reflexión, de postrarse, de reconocer, de enmendar sus errores, de arrepentirse. Y es ahí entonces como vemos nosotros cómo Dios obra de una manera especial. Por eso un corazón contrito, vuelvo y lo repito, Dios no desprecia. Quiero decirle, querido hermano que me escucha en esta hora, querido amigo que me escucha, yo sé que por la situación que estamos viviendo actualmente en el globo terráqueo a nivel mundial, hay una oleada de tensión. Los estados emocionales en las personas se han alterado de una manera impresionante.
Y podemos nosotros mirar y constatar aún por los mismos medios masivos de comunicación cómo muchas personas se han enfermado al punto de inclusive perder la vida porque esos estados de estrés tan altos los llevan de pronto entonces a sufrir un infarto porque los problemas abruman tanto la vida del hombre. Pero en esta hora, en medio de este panorama incierto, en medio de esa situación por la que atraviesa el mundo, porque miramos por las noticias, porque donde nos alimentamos de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que hay como esa impotencia, hay como ese interrogante. Los líderes mundiales se sienten impotentes, hay un caos total en medio de las naciones frente a esta situación que se atraviesa y muchos interrogantes surgen, muchas preguntas surgen, la humanidad corre de aquí para allá sin saber qué hacer, tratando de buscar una alternativa y voces de grito de desespero, la gente clama, la gente gime buscando una respuesta, buscando de pronto un aliciente para su vida, pero en todo eso podemos nosotros también mirar que hay un clamor no de desespero, hay un clamor de petición a los cielos, hay un clamor que sale de una iglesia que reconoce, que tiene presente que en este tiempo la alternativa, la solución, la respuesta es nuestro Señor Jesucristo, es este evangelio que trasciende para vida eterna. Por eso cuando la iglesia se une en oración, cuando la iglesia se une a interceder, cuando la iglesia se une en un solo espíritu y dobla sus rodillas, y cuando la iglesia entonces comienza a demandar delante de Dios que hay algo que se necesita en medio de todo esto, oh, qué bendiciones poder nosotros decir sin temor alguno que Dios responde a esa oración, porque siempre habrá una iglesia que intercede, siempre habrá una iglesia que clama, siempre habrá una iglesia, oh aleluya, que estará levantando sus manos para que el mundo se dé cuenta, aleluya, que Jesucristo es la alternativa, que Jesucristo es la esperanza para el hombre perdido. Oh, santo es el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso el Salmo capítulo 34. Oh, aleluya. Qué maravilloso. Mire, querido hermano y querido amigo, nosotros de parte de Dios tenemos una bendición grande. Es que Dios oye, oh, que Dios está allí presente para socorrer, para responder. Por eso el salmista David dice allá en el Salmo 34, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice el verso 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Aleluya. Oh, santo Dios siempre oye la oración. Y yo quiero terminar en esta hora con un pasaje que encontramos allí en el libro de los Jueces, el capítulo 3, óigalo bien. Y dice el versículo 7, Jueces 3:7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Oiga, y en ese clamor dice la escritura: y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y dice el versículo 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Oiga,
En ese momento, los hijos de Israel estaban en un aprieto. Había una situación bastante preocupante. Había una situación de mucha tensión y ellos claman, aleluya. En ese clamor, Dios responde y levanta a un hombre lleno del poder de su espíritu. Y ese hombre es movido por Dios para traer al pueblo refrigerio, para traer al pueblo paz, para traer al pueblo tranquilidad. Fue el hombre, el instrumento que Dios usó. Sabe, yo veo en Otoniel la respuesta a ese clamor de los hijos de Israel, que bueno, en su momento se humillaron. Queridos hermanos que me escuchan, oh santo, oh santo, oh santo. Sabe, ellos clamaban en su angustia, así como hay un mundo que clama. Así como esa humanidad en la que estamos clama, así como esos hombres que están privados de la libertad que claman. Sabe, uno entra a las cárceles y lo único que oye es mucha gente pidiendo una oportunidad de vida, una oportunidad de cambio, y muchos están allá esperando una respuesta, y muchos de ellos claman y piden a Dios una oportunidad. Pero yo le quiero decir en esta hora, así como Dios respondió a Israel y respondió levantando un hombre lleno de su espíritu, en este tiempo cuando el mundo clama, cuando la humanidad clama, quiero decirle que Dios, así como levantó a Otoniel lleno del Espíritu Santo para llevar paz a Israel y para librarlos de las manos del opresor, Dios quiere levantar una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, así como Otoniel se movió en el poder de Dios y hizo una gran hazaña, cometiendo a Cusandra y Sataí, doblegando el poder del enemigo. Tenemos que tener algo bien presente, y es que en este tiempo hay una iglesia que Dios está levantando con el poder de su espíritu. Mi Biblia dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. Mientras haya una iglesia, oh, aleluya, habrá un mensaje de esperanza. Mientras esta iglesia se mueva en el poder de su espíritu, las fuerzas del enemigo tendrán que abrirse paso. Satanás tendrá que retroceder, porque esta iglesia, aleluya, es movida por el mismo cielo. Por eso tenemos que seguir nosotros caminando bajo la dimensión del espíritu, en la dimensión de lo sobrenatural, porque estoy seguro que hoy somos para este mundo la esperanza, porque tenemos un mensaje que trasciende para vida eterna. Dios quiere levantar hombres y mujeres como una respuesta al clamor de este mundo. Dios quiere levantar una iglesia como respuesta a un pueblo que gime en medio de la desesperación, en medio del dolor, en medio de la tragedia. Oh, pero gracias damos a Dios, porque así como Dios levantó a Moisés oyendo el clamor de los hijos de Israel, así como Dios oyó a Israel y levantó a Otoniel, en este tiempo Dios ha levantado una iglesia pentecostal con un mensaje poderoso. Aleluya. Oh, santo es el nombre de Jesús. Oh, santo. Oh, santo es el nombre. Oh, hermano, allá donde estás, yo quiero que oremos. Yo quiero que oremos. Y vamos a orar. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor, oh Señor, hay un clamor que sube de esta humanidad, y quiero ser ese Otoniel, quiero ser ese Moisés que tú levantes en respuesta a ese clamor.
Oh, evangelismo carcelario, oh, hermanos de evangelismo carcelario, quizás estemos frenados por un momento, pero estoy seguro que allá en las cárceles hay gente clamando, allá hay internos clamando, allá hay mucha gente de la guardia clamando, allá hay mucha gente de la administración clamando, esperando el momento, pero de algo tenemos que estar seguros, es que cuando llegue el momento nuevamente y se abran esas puertas, oh hermano, va a ser algo que va a impactar el mundo, aleluya, será una noticia que hará estremecer al mundo y a las mismas tinieblas, porque el que comenzó en nosotros la obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Dios quiere levantar predicadores, Dios quiere levantar pastores, Dios quiere levantar servidoras, mujeres, jóvenes, niños, ancianos. Dios quiere levantar una iglesia como respuesta a ese amor. Oh Santo Señor Jesús, te damos gracias, soberano, te damos gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, levanta, Señor, levanta, hombres, mujeres, en respuesta a ese amor lleno de tu poder. En tu nombre, Jesús. Amén.